Listo. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a esta segunda etapa de nuestro seminario, Investigación Activista y Coproducción de Conocimientos. Quienes nos acompañaron el año pasado saben que este espacio está dedicado a visibilizar aquellas investigaciones que se hacen no sobre los movimientos sociales o sobre los actores sociales, sino con los actores sociales, reivindicando una perspectiva ético-metodológica en la que el activismo y la investigación están estrechamente vinculados. Creemos, quienes participamos organizando este espacio, que las investigaciones académicas solamente tienen sentido si pueden contribuir de alguna manera a la justicia social. El año pasado estuvimos trabajando sobre todo con colectivos activistas de personas que trabajan en torno a la desaparición de personas, colectivos de búsqueda. Y este año hemos hecho una alianza con la UNILA en Foz de Iguazú, eh, como parte de la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina, un espacio que articula a organizaciones que luchan en contra de la justicia punitivista por la dignificación de las mujeres que están allá de América Latina. Pueden buscarla bajo ese nombre, tenemos una página web. Y bueno, quiero darle la palabra a mi coorganizador, Mario Torres, quien se conecta desde Brasil. Mario, te doy la palabra. Buenas tardes a todos, muy feliz de comenzar este seminario, que es una alianza entonces con la universidad, entre varias universidades, pero también con activistas que se encuentran fuera de la universidad. El seminario parte de un reconocimiento de la cárcel como un espacio en que también se produce conocimiento y la cárcel como un problema que afecta no solo a las personas privadas de libertad, sino a toda la sociedad. Entonces es preciso pensar salidas a la cárcel en conjunto y además de ser un problema transnacional, ¿no? Entonces, por eso también este seminario reúne personas de diferentes países de América Latina. Entonces, muy entusiasmado de mi parte con mi colega Chris Kekia, que estamos apoyando aquí en la UNILA. Chris se encuentra de viaje y perdió su celular. Solo está viajando con celular y por eso no va a estar hoy aquí con nosotros, pero en los próximos encuentros ya estará. Muchas gracias. Después, a quienes están inscritos les haremos llegar el programa, pero les adelantamos que siempre tendremos una reunión mensual, que será el último jueves del mes, y vamos a hacer un recorrido por América Latina. Empezamos ahora con Argentina, la del siguiente mes va a ser en Chile, y pues la idea es bien hacer puentes reflexivos entre y visibilizar pues las voces de quienes coproducen conocimiento desde estos espacios. También para quienes nos siguen en las redes sociales, esto es también convocado por el Laboratorio de la Antropología de las Justicias y las Violencias, la JUVI, de Ciesas, y tenemos un canal de YouTube. Entonces, todos los seminarios, si saben de alguien que puede estar interesado y no se pudo conectar, pueden ser vistos en el canal de YouTube y también los vamos a subir a la página de la red. La red se puede buscar como Red Feminista Anticarcelaria de América Latina y con un 80% de asistencia pueden tener constancias de valor curricular emitidas por las dos instituciones académicas que apoyan el espacio. Pues bueno, bienvenidos todos y todas y pues estamos muy, muy contentas el día de hoy de poder acercarnos desde México, quienes estamos acá, y desde los distintos países que están aquí conectados. Veo compañeras que se están conectando desde Granada, España, desde Argentina, desde Chile, desde Ecuador. Estamos muy contentos y contentas de que esto suceda, está gobernando ese país. Y vamos a empezar. Un poco le invitamos a las compañeras a que nos compartieran, pues por un lado, cuáles han sido los retos que han tenido al tratar de coproducir conocimiento con personas en reclusión, desde la academia o desde el activismo, cómo ven esta alianza academia-activismo. Y algunas de ellas tienen productos muy lindos que se han hecho ya, de los que nos van a presentar y nos van a hablar. Y en ese sentido, vamos a empezar con Alejandra Rodríguez. Alejandra representa a la colectiva Yo No Fui,
Es una colectiva argentina que tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires y una aliada muy importante en la creación de la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina. Nuestra red se forma desde el 2017, hemos tenido varios congresos, encuentros, somos una red autogestionada, sin recursos, con mucha energía política. Y bueno, Yo No Fui ha sido muy importante con cada una de las colectivas que la integran. Alejandra es profesora y licenciada en artes de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora y realizó estudios de posgrado en el EIADES, UNSAM. Es activista queer, abolicionista penal y antipunitivista. Sus indagaciones recorren los cruces entre prácticas pedagógicas artísticas y procesos de subjetivación política. Integra el colectivo Yo No Fui, el Comité de Revolución Imaginaria y la columna Mostri. Alejandra, tienes la palabra. ¿Ahora se escucha? Sí, bueno, buenas tardes a todas, todes, todos. En principio, agradecerles la invitación para participar en este seminario, felicitar también y agradecer a los organizadores, especialmente a Mario y a Ida, que son las personas con las que más interactué, digamos, en esta previa del seminario y también en la red, básicamente en la red anticarcelaria de América Latina, de la cual también, como bien decía recién Aida, somos parte. Bueno, fuimos invitados a una conversación, así que ayer me puse a la tarde a pensar un poco, bueno, por dónde recorrer esta conversación. Eh, y primero, bueno, compartirles que me gustó la pregunta de la investigación colaborativa, porque me hizo pensar mucho sobre, bueno, esta relación entre la academia y la investigación, la academia y el activismo, la investigación y el activismo. Y que de hecho en un momento le escribí a Ida para hacer una repregunta, porque realmente fue una pregunta que me llevó como a otras preguntas, y lo primero que quisiera decir es que me propongo no pensar tanto en términos una cosa o la otra, o sea, o la investigación y la academia y el activismo, o el activismo y la investigación, porque me interesa más ver cómo todas esas prácticas, que pueden ser prácticas que vienen de la academia, como prácticas que vienen del activismo o de la investigación, se dan de manera integrada, ¿no? Como, digo, yo creo que la investigación no es una práctica privativa de la academia, como tampoco lo es la producción de teoría, y tampoco creo que el activismo, digo, también creo que desde la academia se pueden generar espacios que tengan una impronta activista o que tengan esa perspectiva. Digo, cómo también las prácticas se pueden contaminar, ¿no? Y se pueden enchastrar, se pueden mezclar, no pensarla tanto, nosotros hacemos esto, los demás hacen lo otro, digamos. Después están las articulaciones más con las instituciones. Digo, también a mí la pregunta me hizo pensar un poco en nuestra relación con las instituciones, sobre todo con la universidad o con las instituciones académicas. Y no hemos hecho investigaciones concretamente en términos colaborativos, digamos, digo investigaciones concretamente pensando cómo desde los términos en que puede pensar la institución académica una investigación. Pero sí hemos tenido muchísimas alianzas, experiencias compartidas, proyectos, prácticas, no sé, talleres, conversaciones. Y lo que también es real, que cuando nosotros, digamos, para pensar la investigación en términos concretos por parte de la academia, siempre ha sido porque se acercan personas que están en un proyecto de investigación o que están investigando y necesitan conversar con nosotros, o porque están haciendo una tesis. Digamos, la relación, cuando en términos de investigación, siempre ha sido en ese plano. Nunca es que encaramos juntos una investigación. O sea, tal vez más una experiencia así, más articulada, sí se ha dado en la red, me parece, pero no nosotros en términos de organización, en términos singulares. Bueno, voy a empezar compartiendo dos experiencias que traigo, que son experiencias colaborativas, donde hay de todo un poco. Hay academia, pero también hay activismo, hay periodistas, digamos, hay artistas, hay docentes. Digo, traje dos experiencias que son las más recientes de nuestra organización,
para compartir un poco y después por ahí elaborar algunas reflexiones sobre esas prácticas. La primera es el Encuentro de Justicias Alternativas, que fue un encuentro internacional y antipunitivista y abolicionista penal que hicimos a fines del 2023, a una semana de haber asumido la presidencia Javier Milei. Este fue un encuentro de 3 días que reunió más o menos a 600 personas que se acercaron porque se sintieron interpeladas por la pregunta que desplegamos, digamos, colectivamente en torno al antipunitivismo, a las justicias alternativas, al abolicionismo penal, y reunió justamente activistas, militantes sociales, docentes, investigadores, artistas, trabajadores del Poder Judicial, periodistas, trabajadoras sexuales, personas privadas de libertad, otras personas que pasaron por esa experiencia. Y durante esos 3 días, porque el encuentro duró 3 días, hicimos la inauguración de una biblioteca anticarcelaria, que fue una forma de intervención política con la finalidad de visibilizar la inexistencia de bibliotecas anticarcelarias. Y esto nos llevó bastante tiempo de trabajo previo, porque para nosotros fue difícil seleccionar qué serían esos materiales, cómo se cura una biblioteca anticarcelaria. Y también porque somos bastante obsesivos con las palabras, entonces bueno, fue un trabajo tal vez chiquito, pero para nosotros fue muy importante, fue lo primero que hicimos el día del encuentro, inaugurar esa biblioteca. Luego hicimos un alegato performático que fue, le llamamos juicio de la justicia, que fue justamente sentar en el banquillo a la justicia hegemónica, blanca, patriarcal, capacitista, digamos, como la conocemos, y hacerle un juicio nosotros a esa justicia, ya que ella nos vive juzgando, digamos, permanentemente. Y luego terminamos ese primer día con música, feria, de manera festiva. El segundo día hicimos una serie de talleres, abrimos un conversatorio, también hubo espectáculos musicales, digamos, tuvo como esa impronta. Bueno, acá hay varios compañeros que estuvieron en el encuentro, así que también creo que recordarán esto. Y el tercer día decidimos hacer un parlamento de ladrones y desviades, que fue una recreación histórica de la primera acción de los movimientos abolicionistas penales que se realizó en Suecia en 1966, donde personas privadas de libertad, junto a jueces, abogados, fiscales y personas de fuerzas de seguridad, se reunieron en un mismo espacio para problematizar la existencia de las cárceles. Nosotros retomamos esa acción, pero desde una mirada crítica latinoamericana, y reunimos a más de 30 parlamentaristas que fueron convocados a una sesión abierta para exponer. Y ahí, bueno, también activistas, educadores, periodistas, investigadores, personas privadas de libertad, entre otros, fueron esos parlamentaristas. Ese fue el día 3 y con ese parlamento de ladrones y desviades cerramos el encuentro. La otra experiencia fue la publicación del libro, que justamente vamos a presentar este sábado 28. Es un libro que se llama, bueno, lo terminamos de editar en diciembre, salió en diciembre, digamos, se publicó, y se presenta este sábado, se llama Justicias Alternativas, podemos imaginar un mundo sin cárceles, y es un libro colectivo que decidimos sacar en un momento de radicalidad, digamos, frente a un gobierno que, como bien decía Aida en la presentación, viene implementando políticas para nosotros eugenésicas y de exterminio más punitivas, las más punitivas de los últimos años. Y pensamos este libro como hacer con este libro como una suerte de corte temporal, para poder forzar nuestros imaginarios políticos, cuestionar y cuestionarnos sobre los problemas, los dilemas que tenemos en la época, y también cómo esos problemas están asociados a la existencia de las cárceles y a los punitivismos internalizados que cada uno de nosotros tiene. Bueno, en este libro se compilan las intervenciones y los debates que sucedieron en el encuentro. Hay claves y preguntas que creemos que tienen que seguir sosteniéndose ahora más que nunca. Traigo estas 2 producciones porque son 2 producciones que se hicieron posibles, por un lado, gracias al trabajo colaborativo, a la red, digamos, que tenemos como organización, que fuimos construyendo a lo largo de estos 24 años. Después, una cosa importante es que en ambos eventos a nosotros, o sea, tanto en el encuentro como en el libro ahora, nos interesa mucho la composición, nos interesó, digamos, como premisa tener una composición de voces heterogéneas, no solo de voces, también de registros, también de experiencias, y entrar en contacto con diferentes contextos, con diferentes idiomas, hacer menjunjes, mezclar sonidos, palabras, digamos, toda esa mezcla como un horizonte para habitar. Y nuestra hipótesis, tal vez más fuerte en términos políticos para ambas producciones, es que cuando nosotros pensamos y sostenemos el horizonte del abolicionismo penal, o cualquier otro horizonte político, pero yo hablo del abolicionismo penal porque es el horizonte de nuestra organización,
creemos que la tarea más difícil es lograr convencer, convocar, interrogar y enamorar a otras personas de ese proyecto y de ese horizonte político. Personas que tal vez están muy alejadas del tema, personas que no les interesa el tema, que lo ven como algo extraño, que están en otra cosa, pero que hacen a la vida social, a la comunidad, que hacen a la producción de sentido. Entonces, para nosotros era muy importante, y sigue siéndolo, hacer consciente, digamos, y tratar de hacer consciente la existencia de las cárceles, problematizarlas y ver el impacto que tienen en nuestros cotidianos, pero no solamente en aquellas personas que tienen alguna sintonía con este tema, no solamente el investigador, el activista, el periodista que está en el tema investigando, que le gusta el tema de la cárcel, que te da un taller, que se siente conmovido, que lo interpela, no solamente. Para nosotros el desafío, por lo menos en estos últimos 6 o 7 años, es justamente cómo llevar esto a una discusión cultural mucho más amplia. O sea, para nosotros tan importante como sostener a nuestras compañeras, como ir a hacer talleres adentro, luchar por sus derechos adentro y afuera, tan importante como eso es poder expandir una conversación que tenga un impacto cultural, comunitario, más allá de nuestros primeros, digamos, anillos o dimensiones o nuestros círculos más próximos. O sea, nosotros pensamos que pensar en la cárcel es una forma también de pensar cómo vivimos, es pensar la vida, o sea que no, entonces si queremos pensar la vida tenemos que pensarla con los más, o sea, tenemos que ser más pudiendo pensar esas cosas, sobre todo en un momento como este donde la radicalidad política es una radicalidad hiperindividualizante, es una radicalidad, digamos, donde, o mejor dicho, el activo de la época es la crueldad, es la segregación, es la eliminación del otro. Nosotros creemos que tenemos que responder a esa radicalidad con otra radicalidad diferente. Y para nosotros, imaginar hoy que es posible crear un mundo, vivir en un mundo que no haya cárceles es una apuesta radical, digamos, que es digamos, es imaginar que también es posible que haya otro mundo. O sea, un mundo sin cárceles es posible, es decir, es posible que haya otro mundo. Para nosotras, para nosotros, creemos que sí. Bueno, después, dos cosas importantes de estas dos producciones que comparto. En el encuentro, para nosotros era importante instalar una pregunta, como les decía antes, reunir a personas de mundos y universos diferentes en torno a un tema, a un horizonte que nosotros consideramos debe ser común, debe abrirse, debe conversarse, debe problematizarse socialmente y comunitariamente, y también hacerlo de un modo amplio, de un modo interpelante, pensando una estética, pensando una narrativa, una apuesta sensible, poética, material, política. Todo eso para nosotros es muy importante, o sea, es tan importante como lo que hacemos, o sea, cada cosa que intentamos hacer la pensamos en esos términos, digamos, lo estético, lo sensible, lo somático, digamos, lo afectivo, es lo más importante en las producciones que intentamos hacer, digamos, a veces nos sale, a veces no, digo, a veces nos desencontramos con otros, a veces nos encontramos, pero digo, trabajamos mucho en ese sentido. Para nosotros el encuentro implicaba reunir a toda esta gente y encontrarnos en torno a un tema que sabemos que es un tema áspero, que es complejo, que es lejano, que puede ser extraño para muchos, pero hacerlo de un modo particular, a través de talleres, a través de lecturas, a través de fiesta, de palabra, que es un poco el menjunje que nosotros somos como organización, ¿no? Entonces el encuentro de alguna manera fue como salir de nuestra casa, abrir nuestra casa hacia la afuera, abrir nuestros modos de activismo, nuestros modos de vivir políticamente, e invitar a otros a pensar con nosotros y también a aventurarse con nosotros en este horizonte, ¿no?, de imaginar un mundo sin cárceles y de poder problematizar los punitivismos. Y el libro, digamos, el libro que es un libro colectivo, también, digamos, no es un libro, es un libro que, digamos, que sale de nuestra organización, pero que reúne una multiplicidad de voces, y también tiene otra materialidad, lógicamente, ¿no? Pero también comparte el mismo horizonte político y el desafío de imaginar un mundo sin cárceles y de crear otras justicias alternativas. Y para nosotros implica profundizar una elaboración, materializar una insistencia, digamos, a través de todas esas voces que estuvieron en el encuentro, y que esas voces puedan estar reunidas, que se puedan expandir. El libro tiene esa función, ¿no?, de recorrer espacios, de atravesar fronteras, pasar de mano en mano, generar reuniones, alimentar discusiones, preguntas, y sobre todo de seguir, como dice Donna Haraway, de seguir con el problema, ¿no?, de seguir con el problema y de insistir con esta pregunta de si es posible sostener un mundo como el que tenemos, y de si es posible imaginar un mundo sin cárceles. No sé si estoy bien de tiempo, ¿tengo un ratito más?
Bueno, esto en relación a las producciones. Después, Como unos en relación 4 minutos, Alejandra, para que vayas. Perfecto, perfecto. Después, bueno, los retos y las posibilidades que encuentro primero decirles esto, ¿no? Que creo que lo dije al comienzo, como me parece interesante como preguntarse sobre la relación entre academia, activismo e investigación. Digamos, me parece que es una pregunta que también hay que sostenerla y que hay que rumiarla. Em, Pienso también que, no sé, que los activismos desarrollamos investigación en lo que hacemos, porque también tenemos una práctica situada, porque para nosotros es imposible no investigar para inscribir nuestra práctica, porque cartografiamos, porque mapeamos, porque estamos en relación con los conflictos, porque estamos en relación con lo real, porque producimos hipótesis políticas sobre lo que hacemos. Eh, Porque producimos palabras cuando sentimos que las palabras las creamos cuando sentimos que no están, porque nos nutrimos de teoría, porque leemos a investigadores, porque leemos a teóricos, digamos, nosotros creemos que el activismo tiene mucho de todo eso también. Por eso insisto en pensar más la contaminación el contagio y la mezcla de prácticas, más que pensar activismo y academia por un lado, porque creo que hay personas que en la academia también tienen esos desplazamientos y esos movimientos hacia prácticas más vinculadas al activismo, digamos. Y después, decirles que como reto me parece que nosotros creemos que, lo venimos diciendo mucho, como estamos muy de acuerdo en todas las prácticas que se hacen en las unidades penales, en las propuestas vinculadas a la palabra, a la poesía, al trabajo, a los oficios, al arte en general. Creemos, eso es muy importante, es muy hermoso que las universidades, y es muy importante que lo hagan, y, y creemos que hay que sostener igual a pesar de eso, y así, mientras que hacemos eso, sostener el horizonte del abolicionismo. Es un doble movimiento, no es dejar de hacer cosas porque yo no quiero que existan las cárceles. Nosotros construimos, hacemos, estamos al lado de nuestras compañeras, vamos creando las vidas que queremos vivir, a la vez que vamos sosteniendo que la cárcel no debería existir. Es como este movimiento de abolir y construir a la vez. O sea, no puede existir la abolición si no está la construcción a la misma altura, digamos. No es un grito, bueno, que no existan las cárceles. No, mientras yo digo que ese mundo es el que tiene que cambiar, ya voy haciendo cosas para crear el mundo en el que nosotros creemos que tenemos que vivir. Bueno, y lo mismo, para mí, para la universidad, el desafío sería ese, incluir el horizonte en sus prácticas, no sé, en la investigación, en la docencia, en la gestión de la política, no sé, universitaria, en la pedagogía, incluir la abolición de las cárceles y a la vez sostener esas prácticas de problematización y efectivización de derechos dentro de las cárceles. Y lo último que quiero decir es que lo traigo a esto porque me parece que es un signo de algo. No voy a dar precisiones del lugar, pero nos pasó estando en un encuentro de profesores universitarios que trabajan el tema cárceles. Nosotros fuimos invitados a una universidad a dar un taller de abolicionismo penal hace ya 2 años o 3, y a nuestro taller, que había 8 talleres o 10, no se anotaba nadie. O sea, todos los profesores universitarios estaban en otros talleres, pero estuvimos un buen rato sentados me acuerdo con Lili, creo que estaba Ari, éramos nosotros 3, viendo si alguien entraba a nuestro taller, porque nadie entraba a nuestro taller. Entonces, después salimos con las personas organizadoras a buscar a algunas personas, y algunos vinieron, y se armó un grupito. Y el taller se pudo dar y estuvo hermoso. Pero esos 20 minutos donde no había gente, para nosotros fue importante leerlo políticamente. Para nosotros eso fue un signo de, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿a nadie le interesa pensar el abolicionismo penal? O sea, está bien, hagamos proyectos en las unidades penales, luchemos por la educación, luchemos por el arte, por la poética, por la poesía, pero ¿cuál es nuestro horizonte político? ¿Seguir alimentando las cárceles? ¿Seguir generando daño en la sociedad? ¿Seguir sosteniendo una institución que es una institución que es parte del proyecto colonial internacional? O sea, ¿queremos seguir sosteniendo eso? Bueno, creemos que esa pregunta tiene que estar más presente, más vigente en todas nuestras prácticas. Muchísimas gracias, Alejandra. Yo creo que aquí pones una provocación muy fuerte y yo no fui al interior, les comentamos que la red feminista anticarcelaria es muy heterogénea y yo no fui, ha sido muy importante para poner este horizonte en el centro. Nosotras yo estoy aquí aparte de como CIESAS y Red Feminista Anticarcelaria, soy parte de la colectiva Hermanas en la Sombra y nosotras públicamente no nos hemos declarado como abolicionistas penales. Tiene mucho que ver el contexto mexicano, del que ya hablaremos en la sesión de México, ¿verdad? Donde el feminicidio, la desaparición son
son temas que tensan la relación, ¿no? Cómo acercarte a una madre que su hija ha sido víctima de feminicidio y decirles cárceles nunca para nada, ¿no? Es todo un gran reto, pero creemos que ustedes al poner este horizonte político nos abren un lugar de debate, ¿no? Y la otra cosa que pones aquí que yo creo que es bien importante y como ese es el objetivo precisamente de este seminario, es una cierta arrogancia epistémica dentro de la academia en donde se piensa que la teoría se produce en las instituciones de educación superior y universitarias y que las asociaciones civiles y los movimientos sociales son activismo. Y no se ve que esos otros saberes de los que la academia tiene mucho que aprender y de eso se trata este espacio, ¿no? De aprender de esos saberes que ustedes producen. Pues muchas gracias y ahora pues nos vamos a mover a Rosario, Argentina, en donde nuestras hermanas de Tras las Rejas, que también son parte de la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina, nos van a compartir a través de Lilian Alba Marien lo que ha sido su experiencia. Ellas lanzaron este año una iniciativa a la que nos invitaron a todos los de la red. Es un maratón de escritura desde detrás de la prisión, romper las cárceles con este maratón, pero bueno, no nos van a hablar no solo de eso, sino del trabajo más profundo que ellas realizan. Y Liliana Alba Marien es también feminista, militante, es periodista. El intervenir en el debate público a través del periodismo ha sido también una apuesta muy importante y es integrante de la organización no gubernamental Mujeres Tras las Rejas, que como les dije tiene su sede en Rosario, Argentina. Lilian, por favor, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a participar de este panel tan interesante. Saludar a todos los que están siguiéndonos por redes. Bueno, como como dijiste recién, Aida, en mi presentación, pertenezco a la ONG Mujeres Tras las Rejas, que es una asociación civil que desde el 2006 está transitando los penales de la ciudad de Rosario. Al principio lo hizo en penales de varones y de mujeres. Desde ya hace unos cuantos años se transita solamente el de mujeres por decisión de la organización. Desde el principio se llevaron talleres a los penales, talleres intramuros, ¿no? Distintas actividades, huerta, textil, albañilería, cerámica, radio, teatro. Es en este marco donde desde el 2010 se realiza talleres de poesía y escritura con diferentes talleristas, metodologías y estrategias. La idea es trabajar con las chicas el restablecimiento o el fortalecimiento del mundo simbólico. A través de la palabra escrita, que es lo que es lo que necesita ser plasmada, ¿no? No solamente la oralidad. A veces necesita ser casi escupida con urgencia en un papel para llegar a la posibilidad de pensarla, de meditarla, sobre qué se quiere decir y cómo. Es un proceso largo, suele ir hacia la posibilidad de reflexión profunda sobre cómo expresarse para ser entendida dentro de ese pequeño colectivo que es el taller, para después poder sacarlo a una sociedad, ¿no? Primero al pabellón con sus compañeras y luego en libertad hacia la sociedad. Pensar aspectos de la vida real a través del manejo simbólico es un paso enorme para la transformación personal. Estamos convencidas de eso y es también un enorme paso para pensarse en sociedad. También pensarse hacia adentro, ¿no? Darse cuenta de cada una, qué es lo que le pasa, concienciarse en términos más feministas, si se quiere, ¿no? Eh, y pensarse de una manera consciente, sensible, para poder evaluar y manejar los retos que que les esperan en el afuera, ¿no? No voy a hablar de reinserción, sino de inserción social, porque para reinsertarse habría que haber estado antes inserto en la sociedad, ¿no? Siempre decimos esto de la ONG, y para insertarse en una sociedad se necesitan herramientas que permitan pararse frente a la sociedad que las va a estigmatizar, que encima está como bien planteaban, Argentina tiene una crisis social tremenda, económica, y pararse frente a esto y salir bien paradas es un proceso complejo, ¿no? Incluso pararse frente a una misma
y pensarse en un nuevo proyecto de vida después de la cárcel. No estoy diciendo esto de manera romántica, no, tampoco quiero decir que escribir es una solución mágica, sino que estoy reconociendo que permite un nivel de reflexión distinto. Es algo que una capacitación en una cuestión técnica no se los va a dar. Ahí radica desde nuestro punto de vista la importancia de la escritura. Por supuesto que esto que estoy diciendo no debe ser nada nuevo para muchas y muchos que están acá presentes o escuchando estas palabras, porque he participado de distintos encuentros y eventos con otros talleristas, con participantes de esos talleres que han salido del penal, los han hecho adentro o afuera, ¿no? Y de una u otra forma expresan lo mismo que muy escuetamente les fui contando hasta ahora. Esta situación, sumado a la experiencia de intercambio de libros, con el guiño ahí de la colectiva editorial Fugas, que trabaja en el penal de Batán, en Buenos Aires, que está a 300 kilómetros, Buenos Aires de Rosario, y nos acercaron un librito de relatos eróticos, que lo trabajamos nosotras dentro del penal con las chicas del taller de escritura. Nos dio esta idea de poner en juego distintas palabras entre distintas personas en distintos lugares, ¿no? Que no sea una limitación lo geográfico ni el encierro. Por eso pusimos en marcha la primer maratón internacional de escritura carcelaria para mujeres y disidencias genéricas. ¿De qué se trataba esto, no? Una maratón, una palabra extraña para pensar la escritura. La idea era proponer un tema y dejar un espacio de 2 meses para que se pudiera escribir dentro de los penales, con mujeres escarceladas, mujeres de disidencias escarceladas, que tuvieran domiciliaria, que estuvieran en transitoria. La idea es que se pudiera producir desde donde se estuviera. Para eso necesitamos cómplices, que fueron otras organizaciones que también trabajan dentro del penal y que podían acercar esta idea al penal. De todos modos, bueno, antes que nada quiero decirles que en el 2025 la temática fue reinventarse en libertad, es reinventarse en libertad. La idea fue luego seleccionar textos y editar un libro. Fácil de decir todo esto, complejo de llevar adelante. Para esto, bueno, esto tenía tiene dos objetivos concretos, porque pensamos reeditarla, que el primero es acercar organizaciones que están realizando el mismo trabajo que nosotras en otros lugares. Y el segundo es generar una obra coral, una obra que dialogue entre sí y que pueda sonar como un coro hacia afuera. En la primera instancia se inscribieron muchas organizaciones y de alguna manera ahí pudimos garantizar acompañamiento de la escritura, desde contarles la existencia de la maratón, corregir conjuntamente los textos, brindar espacio-tiempo para hacerlo y mínimamente cuestiones como papel y lápiz, tan sencillo como eso, ¿no? Para poder plasmar esos escritos. Y después, bueno, obviamente poder levantar esos textos y enviarlos vía mail a la maratón. Nos dimos cuenta que esto no era suficiente, que las organizaciones no eran solo las que se anotaban de afuera, porque había mucha gente suelta, muchas mujeres y disidencias que preguntaban cómo puedo hacer para anotarme, no estoy en contacto con ninguna organización. Así que ahí extendimos otra red que fue muy interesante, que fue acompañar, primero brindando un espacio, horario y días en la semana para acercarse a la sede de la ONG en Rosario para escribir. Después había casos que no se podían acercar porque las distancias, porque domiciliaria. Entonces hicimos un acompañamiento virtual a varias chicas de distintos lugares del país. Septiembre y octubre se realizó el proceso de escritura. Tomamos 2 meses sabiendo que en general es muy difícil poder tener continuidad en los talleres y decir, bueno, nos encontramos hoy, la semana que viene, la otra y ya está. No siempre salen las mismas personas, no siempre se puede ingresar al penal, no siempre sacan a las chicas. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo hicimos por 2 meses. Supongo que esto es una situación que se va repitiendo en distintos lugares porque a todos les pareció bien. Bueno, a la par de esto se empezó a trabajar con la mesa seleccionadora.
La mesa seleccionadora está integrada por 4 personas, de derechos humanos, de lo literario, de trabajo social y de escritura carcelaria. La idea de que este comité, esta mesa seleccionadora fuera, no necesariamente tuviera un pie en el trabajo carcelario, era un poco poder dar cuenta realmente de la diversidad que había en lo que se presentaba. Para eso hubo que trabajar, ¿no? Porque para alguien que está en el mundo literario hay que explicar y hay que lograr entender lo que significa el proceso carcelario, significa haber transitado un penal. De todos modos, la verdad que de una manera muy amorosa, muy comprometida, se llevó adelante todo este proceso de selección, que bueno, la verdad es que teníamos un poco de temor, pensábamos que no iba a haber mucha producción, pero bueno, pudimos seleccionar 53 textos, es un montonazo. Se fueron llegando desde España, México, Costa Rica, Brasil, de varias provincias de Argentina. La idea es que a partir de esto, bueno, quiero terminar lo de la mesa seleccionadora porque cuando les llegue el producto final, que es la antología de esta muestra, eh, tuvimos que pensar y repensar en qué se dejaba de lado y qué se tenía en cuenta. Hablo de todos estos procesos porque son procesos que generan movimientos hacia otros lugares, ¿no? Cada texto se fue sopesando teniendo en cuenta la calidad literaria, la calidad de la pertenencia a la temática, distintos puntos para tener en cuenta, pero que no fuera solo la excelencia literaria. La selección de estos textos ya fue hecha, tenemos un prólogo hermoso escrito de la mano de Beatriz Viñoli, una editorial que escribe la organización, un texto curatorial que hace la mesa seleccionadora, un texto de contratapa. Todo esto han sido distintos procesos que han llevado a que recién el lunes entre en proceso de impresión el libro. La idea de esto es que las participantes que mandaron sus textos tengan no solo el libro en su mano, el libro papel, sino que tengan un certificado que no solo que adquiera un valor personal, ¿no? De yo escribí y edité mi texto, sino que también tenga un peso en la cuestión judicial y procesal. Acá en Argentina está la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, que es la ley 24.660, que plantea que este tipo de trabajo puede achicar los tiempos para una salida transitoria, o sea, le da acceso a algunos derechos, ellas dicen beneficios, pero son derechos que tienen posibilidad de acortar en los tiempos, ¿no? Y esta cuestión creemos que en algunos otros lugares también puede ser de valía, así que bueno, este certificado y todo esto va a salir así. A la par de esto se va a subir el libro completo a la página de la organización para que sea de acceso gratuito. Cuando me contactaron para este seminario, que tiene uno de sus ejes es este hermoso enredo que se da entre la investigación académica y la militancia en territorio, me pregunté yo cómo podía aportar a esto, ¿no? Fui periodista durante mucho tiempo, tengo el título de profesora universitaria, de licenciada en comunicación social, soy maestranda en la maestría de poder y sociedad desde la problemática de género, y a lo largo de todo este recorrido han aparecido cuestiones, han aparecido muchas veces cosas externas que llegan a uno y te van modificando, ¿no? Yo creo que hay entre mi versión periodista y mi versión investigadora, hay como una búsqueda de un conocimiento, una búsqueda de una verdad. Cada vez que digo verdad, ¿no? Es un concepto filosófico que es contextual, que es volátil, que es sutil, ¿no?
y buscar la verdad es el motor de cualquier periodista. Es un motor muy importante dentro del periodismo, ¿no? Y también lo es para una académica. No en términos de verdad absoluta, ¿no? Porque esta es una cuestión muy, muy sutil. Mi ingreso a la maestría produce un cimbronazo entre esa estructura periodística y esta estructura investigativa, digo. No somos tan distintas en estas distintas facetas. Y tener un saber específico, una mirada particular, un saber situado, creo que era una de las cosas que más importancia le di en ese momento, ¿no? Eh, y en torno a lo que decías vos ahí del principio, que tiene que ver con esta relación, esta buena relación entre lo académico y lo activista, me puse a pensar qué fue lo que pasó a lo largo de mi trayecto en distintos lugares académicos y en distintos lugares como activista. Y lo cierto es que, en mi experiencia, lo académico siempre me resultó muy extractivista, ¿no? Esta cuestión de quedarse con ese saber fruto de esas investigaciones y guetizarlo en una academia que suele ser blanca, clase media, progresista, ¿no? Que tiene ciertas características. Es por eso que mi mirada no es desde lo académico. Evito mucho tener esa mirada porque está muy asociada a esta cuestión, ¿no? Y creo fervientemente que el saber y el conocimiento deben ser accesibles a todas las personas. Entonces, esto algunas académicas me lo han criticado mucho porque digo, cuando vos decís que no se va a entender, estás subvalorando el pensamiento de las personas, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que no, yo creo que soy comunicadora social, o sea, ese es mi objetivo en la vida, poder comunicar las cosas, ¿no? De todos modos, quisiera ver algunas arreglándoselas para explicarle Foucault a alguien que vive en una villa, que es analfabeta, que tiene hambre, que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene salud, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llevar a esto? ¿Y por qué la importancia que tiene esto, ¿no? Porque desde este punto de vista mío tan sencillo y tan complejo a la vez, tiene muchas ventajas llevar este conocimiento y bajarlo a todos los lugares. Eh, Dejar el extractivismo, devolverle a la gente que ha sido muchas veces sujeto de esa investigación y que no tiene una devolución de esa investigación. O sea, sí, podemos decirle, salió re bien, toma, lee el paper, lee este texto de difusión, pero eso no sirve, y lo hablo en términos utilitaristas desde lo más asquerosamente poco académico, ¿no? Pero es necesario que ese saber llegue para que se pueda apropiar y se pueda usar para algo en beneficio de estas personas, ¿no? Eh, Imagínate y pienso, ¿no? Que nuestra relación con la academia siempre tiene que ver, como decía hace un ratito la compañera Alejandra, que, que vienen, preguntan, averiguan eh, y se van. Y a mí me encantaría que esto volviera, ¿no? Que ese irse fuera un paso a pensar cómo volver y devolver ese conocimiento adquirido para las personas. Pienso, no sé, población, personas travestis, trans en el penal de Rosario. Vamos, preguntamos, hacemos todo lo que se puede hacer, ¿verdad? Se hacen las entrevistas, se van. ¿Qué le queda a esas chicas de esta entrevista? Que otra vez fueron objeto de estudio, y en todo el sentido pesado que tiene esa palabra objeto, ¿no? Entonces volvamos, recuperemos el término sujeto de estudio para poder devolver esto. Y ahí ya no sirven los papers, los textos de difusión, si no llegan hasta las villas miserias, hasta los lugares más marginales, hasta esos lugares que son más complejos, ese conocimiento a lo mejor sirve para generar políticas públicas, pero las políticas públicas sin la base tampoco creo que funcionen mágicamente, ¿no? Por eso creo firmemente que esta antología que va a salir a dar vueltas, a polular por el mundo en abril, cuando tengamos todo terminado, es contundente.
es una experiencia enriquecedora y útil para que las personas, las autoras de esos textos puedan entender que no están solas, que se pueden traspasar los muros, que se puede hablar con otras personas sin necesidad de estar juntas en un solo lugar, que lo que hacen tiene un valor social, que las posiciona en un lugar extraño, diferente, raro, que es el lugar de autora de un escrito publicado, autoras de sus propias palabras. Así que bueno, espero que ya les voy a dar todo, más adelante les va a llegar todo la posibilidad de bajar este libro y bueno, nada más, les agradezco. Muchísimas gracias, Lilian. Yo creo que es un llamado de atención súper importante. Solamente quería yo aquí compartir que desde el movimiento zapatista en los años 94, el concepto de extractivismo académico ha sido pues puesto en el centro acá en México. Ya hay un cuestionamiento muy fuerte primero de los pueblos indígenas y afros, pero después de los movimientos sociales, con la gran pregunta del para qué, que tú llegas y dices, quiero investigar cómo viven en la cárcel las mujeres trans. ¿Para qué? Para ver si las violencias de afuera se reproducen adentro. ¿Para qué? Y al cuarto, ¿para qué? Pues de repente sí se meten en un dilema ético los y las investigadoras, ¿no? Y creo que eso es muy sano, creo que eso ha presionado a una transformación que es lenta, pero que se está dando en la academia, también de diversificar nuestras estrategias textuales, porque había una práctica muy común de los académicos y los estudiantes de maestría y doctorado de ir a entregar la tesis y pensar que cuando entregas la tesis ya cumpliste, ¿no? Y los primeros 25 páginas es de luz, Foucault, etcétera, y pues ya te la regresan, porque no. Y creo que ahí hay un gran reto de cómo decir cosas complejas con palabras sencillas, buscar otras estrategias, ¿no? Y eso es parte de, pero también yo quisiera aquí, no, bueno, no quiero tomar demasiado la palabra, pero es algo que me mueve mucho, que es un debate en dos lugares, ¿no? Porque al interior de la academia, quienes hacemos activismo tenemos que legitimar que es conocimiento válido, que es serio, que no es solo ideológico, que no lo sacamos de la manga, que hay rigurosidad. Y este es muchos de los libros iniciales que hicimos con la colectiva no fueron avalados por CIESAS, porque eran considerados producto del activismo, ¿no? Y ha sido una lucha dada al interior de las instituciones. Pero también con nuestras colectivas feministas hay un rechazo antiacadémico muy fuerte, ¿no? Y entonces, ¿cómo plantear y decir la academia puede tener algo que ofrecer? Y bueno, en parte este espacio viene desde ese lugar de, pues muchas gracias. Y pues vamos a cerrar esta primera ronda pues con alguien que produce su conocimiento sobre todo desde instituciones académicas. Entonces es también este otro reto. Ella es Cintia Bustelo. Ella es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y también es investigadora con ICET. Y ella coordina las actividades de la Facultad de Filosofía y Letras en un programa de estudios superiores en establecimientos penales federales. Es ya la universidad entrando a la cárcel como institución académica. Es coordinadora pedagógica y docente del programa de extensión en cárceles de la UBA e integra como investigadora formada el proyecto de investigación Escribir en la cárcel, lenguajes, políticas y comunidad, dirigido por el doctor Pablo Parchuk, quien está aquí presente acompañándolos, a quien nos gustaría mucho escuchar también, aliado a la hora de hablar, y es miembro del comité organizador del Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel. Forma parte también de la Red Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro, UNESE. Cintia, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas, a todes, a todos, sobre todo a quienes están pensando este encuentro, este seminario. Gracias por la invitación. Siempre me da como, me parece un montón cuando nos presentan, pero a la vez pienso que son todas inscripciones colectivas y que todas forman parte de eso, ¿no? De distintos colectivos donde nos vamos formando y donde vamos pensando y activando distintas cuestiones. También estoy muy contenta porque en este seminario, además de estar Alejandra, que pertenece a Yo No Fui, que para nosotros es absoluta referencia en lo que hacemos,
Veo también caras conocidas con las que viajamos, escribimos, articulamos, pensamos, y me parece que esto en estos tiempos, juntarnos a pensar cuestiones que nos preocupan, nos interesan, nos conmueven, repudiamos, etcétera, me parece que siempre es muy valioso. Dicho esto, bueno, a ver, lo que nosotros venimos a compartir en general tiene que ver con lo que hacemos desde la Facultad de Filosofía y Letras, como me presentaba Aida. Todo lo que voy a contar tiene que ver con el programa de extensión en cárceles, que es de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero también nosotros partimos específicamente de una afirmación, ¿no? que orienta nuestra práctica, que tiene que ver con lo que hace, lo que debería ser o el compromiso que debería tener la universidad pública. Es algo de lo que ya se estuvo conversando en este encuentro. Pensamos que la universidad pública no es neutral a la hora de generar este tipo de prácticas y entrar a la cárcel, ¿no? Que no ingresa como una observadora externa ni como una prestadora de servicio, sino que específicamente en estos contextos suele ser un actor político que está implicado en la disputa por la democracia, por la justicia, por la dignidad, específicamente y puntualmente por el derecho a la educación, en este caso. Eh, por supuesto que nos alejamos también de las nociones, esto lo digo, es una discusión que ya está totalmente saldada, me parece, pero que de esas nociones más del tratamiento, que tiene como esa matriz eh, patológica, ¿no? Como de lo que tiene que ser corregido o reformado. Y nuestra intervención ahí se funda siempre como en una premisa que tiene que ver más con la educación como derecho. Eh, y en todo caso, sostener y pensar que la universidad tiene la responsabilidad ética y política de garantizar ese derecho en cualquier circunstancia en la que esté una persona. Y en ese marco nos interesa pensar también cómo la cárcel interpela a la universidad, ¿no? Cómo obliga a la cárcel a preguntarnos todo el tiempo, a quienes hacemos parte de la universidad, qué institución queremos ser, a favor de quién producimos conocimiento, ¿no? Hablando de esto de cómo producimos el conocimiento, y a favor de quién jugamos nuestros privilegios. Específicamente la Facultad de Filosofía y Letras, en la cárcel, estamos en el marco del programa UBA 22, que es también parte de la presentación que dijo Aida. Nosotros tenemos 2 carreras de grado, esto para contar bien a grandes rasgos lo que hacemos. Tenemos la carrera de Letras y la carrera de Filosofía, y además una serie de talleres de extensión universitaria. Le llamamos talleres de extensión porque son talleres a los que pueden venir todas las personas que están alojadas en los penales o que deberían poder venir, y no solamente quienes son universitarios o universitarias, que en la cárcel son la mayoría, ¿no? Entonces, estos talleres funcionan como una puerta de entrada y son talleres muy vinculados a lo cultural, lo artístico, talleres de música, de radio, derechos laborales, de integración universitaria, de narrativa, de edición, donde producimos revistas. Nosotros también sí formamos parte de lo que le llaman la integralidad de las prácticas, es decir, estos talleres de extensión muchas veces motorizan las instancias de investigación. Nosotros también un poco, como decía Ale, investigar lo que una hace es algo que es como algo cotidiano, ¿no? Como pensar nuestra práctica, más allá de pensar en todas las líneas de investigación que tiene nuestro equipo de investigación. Lo que hacemos mucho es pensar en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y también tenemos, y nos preocupa particularmente, las líneas de visibilización que integran el adentro, el afuera. En ese sentido, bueno, este año va a ser ya 13 años que hacemos el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel. Muchas han participado de ese encuentro. El Festival de Teatro en la Cárcel, las revistas, los podcasts, los dispositivos de acompañamiento de trayectorias pedagógicas en el adentro, pero también para estudiantes que recuperan la libertad. Para ser así como más acotado, trabajamos específicamente en 3 centros, 3 complejos penitenciarios federales: el complejo de Devoto, que es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los 2 de Ezeiza, el 1 y la 4. Bueno, ahora en Ezeiza hay más, pero estamos particularmente en esos 3 porque es donde el programa UBA 22 creó centros universitarios.
Esto es importante decirlo porque los centros universitarios son nuestro espacio, nuestro lugar, ¿no? El lugar donde construimos las aulas universitarias. Juan Pablo, que está acá y que ya lo nombraron, que es el director del programa de extensión en cárceles, dice siempre que los centros universitarios en contextos de encierro funcionan como una caja de resonancia, ¿no? Sobre la problemática carcelaria, sobre el sistema penal. Y esto tiene que ver porque en ellos confluyen personas alojadas de distintos módulos, pabellones, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, y son espacios autogestionados, organizados por los y las propias estudiantes, pero también organizados no solo para generar actividades académicas, sino que algo que organiza y constituye la trama de la educación universitaria en cárceles en este país tiene que ver con la posibilidad de denunciar, de traducir, de generar respuesta a distintos problemas y necesidades y demandas de toda la población penal, no solamente de aquellas que van a los centros universitarios, ¿no? Que obviamente llegar hasta ahí da un mayor acceso y permite otro tipo de discusiones y otros modos de habitar eh, la cárcel. Pero la universidad, digamos, lo que para nosotros es importante decir es que, además de garante del derecho a la educación, es dinamizadora de sentidos y tiene una vigilancia desde algún tipo de lugar, no toda la universidad, pero sí algunos equipos universitarios y desde algún tipo de lugar, una vigilancia en relación a los derechos humanos, ¿no? Eh, el sistema penitenciario se sostiene muchas veces sobre una condición estructural, que es la opacidad, por ejemplo, y la cárcel es un espacio donde la violencia institucional, los maltratos, las torturas, las trabas en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, quedan como fuera de un campo de lo visible, de lo contrastable, o de lo que nadie quiere ver, ¿no? De lo que, de lo que la sociedad no ve, no importa, no le interesa una vez que las personas llegaron a la cárcel. Y en este contexto la universidad muchas veces asume esa función que excede la tarea de la docencia, solamente la docencia, ¿no? Se vuelve garante y se vuelve como vigilante también de esos derechos. Los centros universitarios promueven además debates, reflexiones críticas, en muchos casos, y por lo menos en Argentina, impulsan reformas legislativas vinculadas a los derechos humanos, a la inclusión sociolaboral, a la vida de la población privada de la libertad, pero también de la población que recupera la libertad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la discusión de las cooperativas, de las organizaciones sociales que vinculan el adentro y el afuera. Y por eso también para nosotros siempre fue importante pensar en producir conocimiento y difundir la información desde adentro, ¿no? Digamos, con la palabra y con la voz de sus protagonistas, lo que constituye un acto, creemos quizás, por lo menos algo reparatorio frente a este silenciamiento histórico que pesa sobre las personas que están detenidas. Entonces, documentar, publicar, circular producciones académicas, que no queden en el nicho académico, ¿no? Parte de lo que hablamos, que no quede en un artículo que nadie lee, que no quede en una tesis que nadie lee. Por eso también nos importa particularmente las producciones artísticas y culturales, eh, como una forma de disputar sentido frente a los discursos también mediáticos que reproducen la estigmatización, la criminalización, etcétera. También esto que traían las compañeras como un modo de llegar a quien desconoce la temática, ni siquiera quizás no le interesa, sino también que la desconoce. Y en comparación con otras modalidades educativas en las que también estamos, sí creemos que hay como una urgencia por visibilizar lo que ocurre en el aula, ¿no? Y que adquiere como esa forma de visibilización una intensidad particular. No se trata solo de comunicar actividades, sino de disputar el sentido mismo de la cárcel y de las personas que viven ahí. En ese sentido, para nosotros las revistas, los libros, las presentaciones, los eventos públicos, los encuentros que hacemos, los encuentros nacionales de escritura en la cárcel, son también una estrategia pedagógica, ¿no? Que tiene que ver con visibilizar lo que sucede en un aula, que creemos que se expande y tiende puentes entre el adentro y el afuera, que inscribe las voces de los estudiantes como singulares, íntimas, pero también como emergentes de relaciones de poder eh,
sociohistóricas y siempre pensamos cómo nos hacemos cargo de lo que construimos en esas aulas, ¿no? Y de lo que publicamos en las aulas. Hay una palabra que ahora nosotras estamos empezando a pensar y a usar que tiene que ver con el acompañaje, le llamamos, que tiene que ver con que frente a la despersonalización que provoca la cárcel, ¿no? Donde se reemplaza un nombre por un número, o como dice Lili Cabrera, es una letra en negrita de un expediente. Proponemos ahí cómo el acompañaje funde, une la enseñanza, el aprendizaje y el acompañamiento. Y que supone involucrarse con la realidad de les estudiantes que están en esas aulas universitarias, desde distintos lugares, no solo desde las carreras, sino también desde experiencias culturales, artísticas, en dimensiones, poder involucrarse en dimensiones íntimas, pero a la vez colectivas. Esta expresión del hacerse cargo hasta el final surgió en una formación que tuvimos con el colectivo Mariposas Mirabal, que es un colectivo de la Facultad de Filosofía y Letras que se dedica a pensar cuestiones vinculadas a la educación, el género y las sexualidades. Y pensábamos con ellas en lo que implica estas prácticas feministas, transfeministas en territorio y cómo asumir responsabilidades por los vínculos que construimos ahí, ¿no? Entonces, no se limita al tiempo de permanencia en la cárcel, sino que ni concluye cuando las personas salen en libertad, sino que se trata de sostener trayectorias, mediar ante obstáculos, ante distintos conflictos, acompañar continuidades en el estudio y en el acceso a derechos en general. Y reconocer que la cárcel es un problema colectivo y que no termina cuando la persona sale en libertad. Creemos que esto, o por lo menos nos marca la experiencia, que esto es así, ¿no? Que la cárcel acompaña a la persona mucho tiempo más. En ese sentido, voy a traer también las palabras de Betty, que no sé si está acá, pero me parece que no, que ella dice, ella describió el acompañamiento como un tatuaje. Dice, un tatuaje, huella eterna, pisada, incrustada en la roca por donde el mar de mierda pasa y no puede correr, permanece. Y en esa metáfora creemos que se condensa también la dimensión afectiva, política y ética de nuestra práctica. En el acompañaje, enseñar y aprender no se pueden separar. El rol docente y el de la universidad ahí se resignifica. Y no es solo compartir contenidos, saberes, sino también pensar en la posibilidad de construir eh, lazos sociales y apostar por futuros posibles, por horizontes políticos, ¿no? Insistir en otro mundo posible. Algunas de las actividades que nosotros llevamos adelante las pensamos, las estamos empezando a nombrar también, estas experiencias, como aulas luciérnagas, ¿no? Y en ese sentido retomamos la metáfora de las luciérnagas propuesta por Didi Uberman, que habla en la supervivencia de las luciérnagas se advierte que incluso bajo los dispositivos más potentes de control y de oscuridad persisten pequeñas luces intermitentes que no disipan la noche pero la interrumpen, que no son focos hegemónicos ni iluminaciones totales, son destellos frágiles que sobreviven gracias a su intermitencia y a su condición comunitaria. Entonces, nosotros retomamos esta metáfora porque nos sirve para pensar las aulas de las cárceles y las aulas universitarias en particular, pero también la escuela y también otras experiencias pedagógicas, como aulas luciérnagas, ¿no? Que implica reconocer ese carácter precario, vulnerable, pero también su potencia política. Son espacios que no logran, por supuesto, desestabilizar, ¿no? Desde ya el sistema penal punitivo, pero producen fisuras, no transforman la estructura del encierro, pero transforman experiencias subjetivas, modos de vida y vínculos colectivos. Eh, y son frágiles y precarias también porque dependen de decisiones administrativas, presupuestarias, penitenciarias, porque pueden ser suspendidas de un momento para el otro, porque pueden ser restringidas. Ahora estamos particularmente en uno de los peores momentos de nuestra historia y estamos, no solo en la universidad, sino en la universidad en la cárcel, se está viendo muy amenazada. Y pensar en cómo se desarrollan estas experiencias en estos contextos atravesados por esta violencia institucional y cómo aún así persiste
en la trama colectiva que la sostiene y en estos destellos que se producen en la oscuridad. Eh, Además, sostienen como un contrapoder, ¿no? En tanto que habilitan un pensamiento crítico, el deseo de cuidarse, de producir, eh, de producción de sentido, ahí también donde, bueno, como sabemos, el encierro impone en general, en vez de la producción, la clausura, ¿no? La visibilización forma parte para nosotros de esta lógica, las publicaciones, los encuentros, las muestras, las narrativas, son señales que se envían desde estos márgenes y que constituyen comunidades pedagógicas que podríamos pensar que titilan, que construyen lazo y que sostienen la posibilidad de otros horizontes comunes. Em, y también en pensar cómo, esto nos permite pensar cómo este cruce entre la cárcel, el arte y la pedagogía, o esto que nosotros pensamos a pesar de la cárcel, como un poema, una fotografía estenopeica que se realiza con técnicas artesanales porque no se pueden entrar cámara de fotos y registrar, una trenza, como vienen peinadas las estudiantes y que nos piden que saquemos fotos cuando tenemos alguna posibilidad, un color que irrumpe, son gestos vitales que producen un acontecimiento, ¿no? Que pueden pensar en cómo embellecer un espacio, ¿no? Y se producen condiciones materiales atravesados, como dice Claudia Cesaroni, por el dolor como política de tratamiento. Sin embargo, emergen ahí, creemos, mundos posibles, metafóricos, etc. Lo que creemos es que también la universidad en la cárcel no transforma únicamente a quienes estudian estando privados o privadas de la libertad. Creemos que estando ahí, y creo que esta es una discusión que nosotros siempre traemos y damos porque nos parece de verdad que es así, que la universidad se transforma a sí misma, entrando en contacto y en diálogo con estos espacios. Eh, es una transformación que ocurre en un territorio hostil atravesado por la precariedad material, por una arbitrariedad institucional, por traslados intempestivos. Bueno, todos los que conocemos transitamos la cárcel desde distintos lugares, por supuesto. Podemos saber desde distintos lugares qué es lo que sucede y cómo los tiempos pedagógicos se ven siempre interrumpidos por la lógica punitiva y premial. Em, pero también entendemos que, aunque esté diseñada para fragmentar trayectorias y disciplinar, etcétera, sostener un centro universitario, una clase, una biblioteca, a pesar del encierro, también tiene un valor de disputa de sentido ahí adentro. Contar que, bueno, esto que vengo trayendo, que se nos está haciendo muy difícil, estamos en un momento realmente muy particular de la historia de nuestro país, de la universidad, de la cárcel, se nos está haciendo cada vez más difícil ya desde el año pasado. Eh, este año viene peor, o sea, creímos, siempre uno cree que puede estar mejor, pero también puede estar peor. Este año viene siendo peor en relación a las prácticas universitarias. Eh, Como contó también Liliana, la educación en contextos de encierro acá es reconocida por ley, por lo menos hasta ahora, no debería verse como un premio, como un beneficio, como una concesión discrecional de la autoridad penitenciaria. Sin embargo, bueno, este carácter jurídico se ve permanentemente tensionado en la práctica. Hace poco nos pasó que fuimos al Centro Universitario Ezeiza, tuvimos una discusión con la jefa de estudios superiores, que es la persona que dirige, digamos, penitenciaria, que dirige el Centro Universitario Ezeiza, y ella nos decía, el CUE, que es el Centro Universitario de Ezeiza, se lo tienen que ganar. Y esta frase que no es inocente y que además la recontra conocemos, pues no es la primera vez que nos la dicen, pero bueno, fue una situación como de tensión bien particular. Creemos que expresa como una concepción arraigada en la cultura punitiva, ¿no? La idea de que los derechos deben ser merecidos, que el acceso a la educación puede administrarse como una recompensa por obediencia o por disciplina. Y esto es, como sabemos, es jurídicamente incorrecto y además políticamente es un problema. Creemos que el centro universitario, o no creemos, es así, no se tiene que ganar, existe porque la educación es un derecho garantizado por ley, convertido en beneficio, implica vaciarlo de su carácter de derecho y subsumirlo a esto de la lógica del premio y del castigo. Cintia, Y es perdón bien que te difícil. interrumpa, pero te quedan 2 minutos y sé que quieres Dale. compartir un material Sí, visual para que voy por puedas. eso, dale.
Em, Particularmente, algo que nos interesa a nosotros pensar es cómo armamos comunidad, y algo que decimos mucho es armar comunidad con la escritura, ¿no? Como en ese tránsito que tienen las personas por la cárcel, acompañamos a escribir y escribimos para acompañar. Entonces pensamos en cómo dar lugar a lo que escribimos, ¿no? A lo que se produce en la intimidad de una celda y luego circula en otros espacios. Em, no sé, Juan, ¿vos tenés ahí las revistas para mostrar así, tipo, estas son? Nosotros hacemos circular a través de 3 revistas, una en cada centro universitario, que se llama Los monstruos tienen miedo, que es la del complejo 1, Desatadas, la del complejo 4, y podemos pasar, y La Resistencia, que es la revista de Devoto. Estos son espacios donde trabajamos lo colectivo en el aula, pero también lo trabajamos desde la escritura. Majo Rubín, que está acá, le llama también escritura solidaria, ¿no? Y es un modo específico, bien específico de pensar en esto de cómo se escribe a muchas manos y de alguna manera eludiendo las jerarquías, ¿no? Como, bueno, hay escritos que provienen, y eso nos pasa, siempre nos pasó, que en los talleres hay escritos que provienen de no sabemos dónde, o que los trae un compañero o una compañera porque no puedo llegar al centro universitario, porque conoce a alguien que escribe, porque conoce a alguien que rapea, y desde ahí se van armando distintos modos de construir un aula que también de alguna manera titilan en otros modos de sobrevivir en la cárcel, ¿no? Entonces, es un ida y vuelta en este aprendizaje que la universidad va teniendo y en cómo nosotros o nosotras pensamos que se pueden construir propuestas pedagógicas ahí. Esta posibilidad de generar comunidad afectiva, política, académica, es el modo que sostenemos ahí adentro en los centros universitarios. Y lo que yo quería compartir era específicamente una especie de manifiesto, que le llamamos así a un ejercicio literario y colectivo que hicimos hace mucho tiempo atrás, en el aula del Centro Universitario de Devoto, en el taller de narrativa. Es un ¿por qué escribimos? Y es, bueno, en realidad el ejercicio tuvo que ver con una propuesta de un cadáver exquisito, y a nosotros siempre nos gusta ponerlo a jugar porque son también las voces, o este menjunje que decía Ale, las voces de los estudiantes, de los docentes, de las coordinaciones, en un centro universitario, y en la posibilidad de pensar en cómo esta forma de escritura solidaria es también una toma de posición y una práctica pedagógica que nos interesa sostener sobre el territorio. ¿Quieren Anita, ponerlo? no sé si lo puedes poner en todo, a todo el, ampliarlo entero. ¿Por qué escribimos? ¿Por qué escribimos? Si quizás nadie lo lea o quizás nadie lo escuche. ¿Por qué escribimos si nuestra profesión capaz no sea ser escritores? Escribimos porque resulta más fácil que decirlo. ¿Por qué tenemos alma de poeta? ¿Por qué nos gusta escribir? Porque la memoria y el futuro. Porque hay tiempo y no. Porque estamos juntos. Porque estamos solos. Para que quede algo. Escribimos para que los recuerdos no se pierdan en la memoria, para que no se escondan en el tiempo, para que vivan en la historia. Escribimos porque es barato y seguimos escribiendo por obstinación. Por no dejar de lado para siempre los mundos soñados. Escribimos porque estamos enfermos de soledad. Escribimos para establecer un vínculo al futuro. Para sentir que podemos decir algo, que tenemos algo para decir. Algo bello, algo fatal, algo extraordinario, para pensar que no existe la muerte. Escribimos porque duele menos que clavarse la virome en la piel. Escribimos porque nada bueno se puede hacer con la tristeza, salvo quizás escribir poemas. Escribimos para que la vida duela menos.
Muchísimas gracias, Cintia. Qué hermoso. Ya quiero llevar a Tlacholoaya, que es la cárcel donde estamos, Hermanas en la Sombra, este material tan lindo. Y bueno, pues antes de pasar la palabra, preguntas, respuestas de quienes están, decir que eh, la existencia de la educación como un derecho en las cárceles, pues es algo que a veces se da por sentado, donde existen universidades en México, solamente en la Ciudad de México existe proyectos de la universidad dentro de la cárcel. En provincia no hay nada, a veces no hay preparatorias, inclusive no hay primarias, ¿no? Entonces, yo no sabía que había eso. Tengo casi 10 años trabajando con Yo No Fui, menos con Hermana Tras las Rejas, y no sabía que el proyecto de ustedes era una universidad adentro de la cárcel, ¿no? Entonces es muy interesante. A veces se dan cosas por hecho cuando estemos estos puentes internacionales. Es importante también visibilizar, porque hace ratito dijiste algo y yo me quedé, ¿qué dice? Dijiste, todos, porque todos son universitarios. Y dije, ¿cómo todos son universitarios? ¿En qué cárcel todos son universitarios? Pero ya entendí que lo dijiste, todos los que están en el programa de la UBA son universitarios, pero en la cárcel donde nosotros, Hermanas en la Sombra, trabajamos, probablemente no hay ninguna estudiante que tenga el título universitario, ¿no? Entonces, por eso me llamó la atención cuando dijiste, todos son universitarios, algo No, muy igual, sustantivo. perdón, quizás se me entendió mal. Para los talleres extracurriculares, o sea, la mayoría de la población no es universitaria, a los talleres pueden asistir quienes no son universitarios. Por supuesto que la participación en los talleres les da el carácter de universitario o universitaria porque forman parte, reciben un diploma de la Facultad de Filosofía y Letras o de la facultad que sea que haga un taller. Y además funciona como una puerta de entrada para que eso haga que quizás conozcan el centro universitario y por distintas razones puedan acceder a él, terminando la escuela, etcétera, digo, pero como es de alguna manera dinamizador de otros derechos vinculados al derecho a la educación. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, pues ahora sí, y quisiéramos abrir el debate a quienes están conectados. Pueden levantar su manita utilizando el símbolo de React, o si no, abrir su cámara. Voy a poner ahorita el mosaico, abrir su cámara y, y levantar la mano, y ya sabemos que quieren hablar. Eh, y bueno, yo nada más lanzar una primera provocación. El subtítulo de esta sesión tenía que ver con justicias alternativas. Y en algunos, evidentemente en la primera presentación, sí había una reflexión muy fuerte sobre el tema de justicias y también un libro, que a ver si nos dicen si es de acceso abierto o no. Pero sí me gustaría a mí lanzar una, que no para que me la contesten de inmediato, sino ponerla aquí. ¿Hasta qué punto la escritura y la elaboración de sus propios libros puede ser considerada ya en sí mismo como una forma de justicia restaurativa? Eso sería como una primera provocación. Y ahora sí, a ver, Flor, estoy segura que a Tlacholaya no hay ninguna de título universitario. Ella estuvo adentro. A ver, vamos a salir Nos dice que ella estuvo adentro y que no conoce a nadie que tenga un título universitario. Sí, así es. En México el contexto es muy, muy diferente. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario de quienes. La idea es que esto nos quedan 40 minutos, podamos hacerlo más dialógico. Mario, a lo mejor empezamos para provocar nosotros. Bueno, puede ser. Si yo estaba buscando la manito y no la vi. Pero bueno, primero agradecerles, ¿no? A Cintia, Lilian, Alejandra, por todas las reflexiones, compartir las experiencias, saberes. Voy a hacer algunos comentarios para las tres. No sé si quieren agregar algo. Con Alejandra yo me quedé pensando en la presentación que hizo primero Aida, que mencionó que estudiaste artes, Alejandra. Entonces tú pasaste por una formación en artes y después vas a mencionar el lugar de las artes también en Yo No Fui, que es muy importante, ¿no? Las prácticas para pensar otras formas de subjetividad y todo. Entonces, te quería preguntar a ti, sí, un poco sobre, si nos puedes contar un poco cómo hizo Lilia, ese camino entre tu trayectoria personal, que es una formación también universitaria en artes, y lo que vas a hacer después en Yo No Fui, si nos puedes contar un poco sobre eso. Sobre Lilia quería comentar que me llamó la atención cuando hablas de la literatura, ¿no? Y es algo que de hecho hemos hablado en otras oportunidades. Siempre hay un momento en que uno, cuando está trabajando con escritura en la cárcel, también se pregunta, bueno, ¿y qué es la literatura y qué se espera
de un escrito literario hecho en la cárcel, ¿no? Entonces me parece interesante porque muestras que un concepto, como se entiende en la universidad, y en realidad se entiende de forma diversa, la universidad tampoco es que sea tan homogénea, ese concepto, cómo se tensiona cuando llega a otro espacio, ¿no? Y que hace repensar la universidad, pensando también en eso que decía Cintia, de cómo la cárcel interpela a la universidad. Y yo también creo, ¿no? Como alguien que trabaja en la universidad, que es en ese espacio, que la cárcel hace repensar mucho las prácticas universitarias y que también pensando esa trayectoria que cambia el lugar de objeto para sujeto, por ejemplo, las personas privadas de libertad, ese cambio cuando significa incluso que pasan a ocupar la universidad, ¿no? Y pienso lo que pasó, por ejemplo, en Brasil con la ley de cuotas que fue hecha para personas negras a comienzos del 2000 y cómo la llegada masiva de personas negras a la universidad cambió la universidad y se empieza a investigar mucho más sobre negritud, a traer pensadores negros, ¿no? Entonces, estos diálogos como de hecho van transformando esos espacios. No sé si Lilian y Cintia también les gustaría comentar algo en ese sentido. ¿Les parece si tomamos algunas más? Gracias, Lilian, Cintia y Alejandra, perdón. Súper interesante el trabajo de usted. Nosotros estamos trabajando en mi proyecto, como decía Ida, en México, El Salvador y Puerto Rico, y una de las preguntas importantes tiene que ver con cómo se extienden los impactos del encarcelamiento más allá de los muros, es decir, a los familiares y a las comunidades. Y parte de mi pregunta, que va un poco hacia las tres en cada uno de los proyectos, tiene que ver si los proyectos de ustedes han integrado a los familiares o a las comunidades en esta, siguiendo las palabras de Lilian, como una obra coral, ¿no? Que no solamente está dentro del penal, sino cómo eso se extiende a los familiares y que podrían quizás servir como o ser parte de esta luciérnaga que decía Cintia y que realmente podría generar cambios en estos nuevos mundos más allá de la prisión. Bueno, Muchas tomo gracias. la palabra si Y puedo. tomamos una más con Juan y ya les damos la palabra. Juan, una pregunta. Muchas gracias. Más que una pregunta era un comentario para seguir o empezar a hilar alguna de las últimas comentarios que hiciste, Aida y Mario, y vinculándolo con lo que planteaba Cintia, ¿no? O esta idea de cómo la cárcel cambia la universidad, pero también esto que planteabas recién, Aida, sobre hasta qué punto los libros pueden ser considerados una forma de justicia alternativa. Yo estaba pensando, mientras escuchaba las conversaciones, un poco volviendo sobre la experiencia, no solo de la Universidad de Buenos Aires, sino de muchas universidades acá en Argentina, que por suerte, digamos, los programas de educación superior en cárceles son muchos acá en Argentina, de hecho, que agrupa a más de 30 universidades públicas que tienen programas de educación universitaria en cárceles, ¿no? Que forman docentes, investigadores, investigadoras, profesionales, ¿no? Que después, digamos, pueden aportar no solo todo su saber académico, profesional, sino también toda su experiencia de vida, ¿no? A la transformación de esos conocimientos y de no solo de la universidad, sino de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y también como muchas veces en el marco de estos programas o en otros proyectos desde organizaciones sociales que generan espacios de escritura, de reflexión, también se forman escritores, escritoras, artistas, productores culturales, que vuelcan, digamos, toda su experiencia de vida, incluso las violencias que han atravesado, a repensar los espacios institucionales de los que forman, pero también aportar digamos, aportar como parte de su concepción política, ¿no? A la transformación social. Entonces era un poco como un comentario vinculado a esas últimas dos preguntas, ¿no? Porque me parece súper importante, para nosotros es fundamental, digamos, el aporte
no el aporte, digamos, directamente las personas que están en nuestro programa, tanto adentro como coordinadores internos o afuera, también forman parte de nuestros equipos de investigación, de nuestros equipos de coordinación, son docentes de nuestro programa, y nosotros nos interesa mucho, digamos, cómo se va generando ese conocimiento y esas formas de práctica que integran distintas experiencias, distintos lenguajes, volviendo al inicio de la conversación con lo que planteaba Alejandra, ¿no? Nada, eso era simplemente un comentario y agradezco mucho que nos hayan convocado a este seminario. Muy interesante. Bueno, damos una ronda de respuestas y luego podemos leer lo que tenemos aquí. Tienen varios compañeros compartiendo reflexiones. Sí, no sé si quieren en el orden que presentaron compartir. Bueno, a ver, no hablo mucho de mi trayectoria personal, más de formación, pero bueno, agradezco la pregunta también porque un poco creo que los espacios colectivos se dan también en un cruce entre trayectorias singulares y colectivas. Es esa mezcla también la que hace a la potencia de los espacios, me parece. Digamos, yo soy licenciada en arte, soy profesora y hice una maestría en sociología de la cultura y análisis cultural en el IDAES, y ahí escribí sobre mi propio activismo. Es una maestría sobre prácticas estéticas y subjetivación política, y es un trabajo de elaboración y de investigación sobre mi propia práctica en el colectivo, pero también sobre mi trabajo en la educación en cárceles, porque yo trabajé varios años, como 8 años, en un programa nacional de educación en cárceles, en el Ministerio de Educación de la Nación. Justamente trabajé en una línea que era arte, educación arte y educación en escuelas en contextos de encierro. Y bueno, para mí fue toda una experiencia muy, muy fuerte y muy importante en mi vida el pasaje de trabajar en un ministerio nacional, conocer mucho las cárceles de todo el país, viajar, trabajar en capacitaciones docentes, elaborar materiales, todo desde esa perspectiva, y después pasar a visitar el mismo territorio, pero desde un lugar muy diferente, que es mi lugar como activista. Pero yo no dejo de ser profesora, no dejo de tener esa experiencia, o sea, como que uno también va. Me parece que las personas, para mí, creo que somos un cúmulo de experiencias, un poco lo que decía recién Juan. Entonces, bueno, uno va llevando todos esos recorridos encima, ¿no? Y va haciendo con eso diferentes cosas, porque esas cosas se van componiendo con trayectorias y con experiencias de otros. Sí creo que por ahí lo que a mí me pasa o lo que me ha pasado es que, digamos, decido desde qué lugar quiero pararme y cómo quiero enunciar y cómo quiero activar. A mí no soy una persona anti-universidad ni anti-academia, porque de hecho doy clases en la universidad, bueno, digo, estudié en la universidad pública, digamos, me dedico mucho a la pedagogía, me interesa mucho, coordino la escuela de Yo No Fui, que es nuestra escuela de artes oficios, o sea, como para mí la educación es muy importante, es fundamental y es central. El tema es cómo eso entra a jugar dentro de una perspectiva político-activista como nuestro colectivo. Pero sí, todo eso está, y muchos de nosotros en el colectivo, hay mucha gente que viene del campo más artístico, otros que vienen más de lo, no sé, de lo judicial, del trabajo social. Es una interdisciplinariedad que se va mezclando y se van armando ahí cosas que, bueno, cada uno aporta su perspectiva. Digo, a mí lo estético me interesa muchísimo, miro mucho eso, también otros compañeros hacen lo mismo. Bueno, María viene de la escritura, como que tenemos también ahí una impronta artística, estética muy fuerte. Es como una herramienta central para nosotros de construcción política. Había otra pregunta, pero no sé Mario, si querés recordar, o era para las chicas, para Cintia y Lilian. Sí, la segunda parte está un poquito más para Lilian y Cintia. Igual si quieres comentar algo. Era un No poco me sobre... recuerdo cuál era, porque, sí, lo de los familiares, perdón, anoté lo de los familiares que había preguntado Aida, Daniela, perdón, y vos habías comentado algo más, Mario, pero no lo recuerdo. Era sobre cómo justamente la cárcel va haciendo que conceptos, la forma en que se trabajan y se definen en la universidad como literatura, ¿no? Se tensionen y redefinen también, ¿no? Que un poco después Juan continuó también reflexionando por ahí. Bien. Sí, bueno, eso sí me parece que eso sucede, que me parece que, no sé, un poco también toda la experiencia que tienen los compañeros de Cintia, Juan, digamos, desde el programa, todo lo que vienen haciendo con la palabra, desde el encuentro, digo, hasta todas las producciones escritas que vienen haciendo. Nosotros también tenemos nuestro proyecto editorial y demás,
Lo que sí, a mí me interesa mirar ahí es más que nada cómo se trabajan las palabras y también cómo se compone algo que no es ni las personas privadas de libertad y nosotros, cómo se intenta también, me interesa cómo se puede desarmar eso. Yo veo que hay algo interesante cuando uno puede hacer borrosos los límites de las cosas, decir, bueno, la persona privada de libertad y la que no, o sea, romper esos binarismos, o sea, digo, ¿cómo poder pensarnos en una composición donde hay personas que pasaron por la cárcel, otras que no, otras que sí, pero digo, estamos vinculados porque nos mueve algo en concreto y estamos componiendo algo juntos. Y en esa composición entran a jugar todas esas experiencias. Digo, para salir un poco del binarismo ellos-nosotros, el académico, el activista, el privado de libertad, el que no estuvo. Nosotros insistimos mucho con eso en decir, bueno, somos un colectivo de composición heterogénea y en esa composición entra a jugar todo lo que cada uno de nosotros trae y compone. Porque si no parece que hay uno que está más legitimado porque estudió y el otro porque no fue y el otro porque estuvo preso y entonces la que no estuvo no puede decir porque... Y no, o sea, la experiencia por sí misma no construye un conocimiento en sí total, como tampoco la academia es una totalidad del conocimiento, la experiencia en sí misma tampoco, sola así desprovista de colectivización, de problematización, de palabras. Digo, entonces, cómo en lo que cada uno trae podemos componer algo juntos. Y después, en relación a los familiares, muy cortito, bueno, nosotros trabajamos mucho en el afuera, o sea que no sé, creamos una casa de vida colectiva, viven nuestras compañeras ahí con sus hijos, acompañamos a, sí, las familias, digamos, es la comunidad, o sea, sí, está la familia presente, circulan en la casa, nuestra casa, en estos 2 años del gobierno de Milei, nuestra casa se almuerza todos los días, cocinamos ya, digamos, incluimos en nuestra práctica la compra de bolsas grandes de arroz, o sea, verduras, en la casa se come, se merienda, hay compañeras que se quedan a dormir ahí, gente que pasa a bañarse, a tomar un mate, digo, la casa es una casa que aloja las vidas. Mientras hay un taller de escritura o de serigrafía, tal vez pasó una compañera a darse una ducha porque está en consumo, se toma un mate y se vuelve a salir de gira y por ahí vuelve al otro día, digo, o viene la mamá de alguien, o digo, sí, la familia es parte de nuestra comunidad, no es solamente la persona, la compañera, sino todo lo que a esta persona rodea, digamos, todo su mundo también es parte de lo que nos alimenta y de lo que hacemos, digamos. Ahí va. Lilia. Sí, perdón. Sí, retomo un poco la pregunta de si la escritura es un tipo de justicia restaurativa. Yo creo que sí, porque esto que decía yo de que permite pensarse, ¿no?, en sí mismo, y hay una cosa de parar el carro y ponerse a pensar, que hay algo que los talleres de escritura son y es silencioso. Y eso es algo que dentro de un penal es raro, ¿no? Es un espacio donde uno puede sentarse a pensar, primero se piensan palabras, se va, hay todo un proceso en la escritura. Vos imaginate que hay gente que, eh, yo recuerdo una chica que era analfabeta, ¿no? Dentro de un taller de escritura. ¿Qué es lo que eso significa y qué avance es el que yo desde tallerista puedo ver con respecto a alguien que está haciendo, que dibuja su letra porque se está aprendiendo, ¿no?, a escribir y a pensar en un código escrito, que no es lo mismo. Yo creo que sí, que genera una proyección a lo largo. A medida que vamos avanzando en los talleres, los grupos van cambiando de año a año. Esto quiero aclararlo porque hace que todos los años empecemos de cero casi. A lo mejor hay alguna que tuvo la suerte de volver a estar, pero no es lo habitual. Y yo creo que esto va produciendo de a poco un empezar como digo yo, primero vamos a hablar y vamos a escribir de algo externo, y poco a poco se va a ir haciendo una escritura más profunda, más interior, más pensada, y a partir de eso empieza a proyectarse en un porcentaje muy alto el deseo. El deseo dentro de una cárcel es una cosa subversiva, es una cosa que que escapa a la lógica carcelaria. El deseo de tener un proyecto de vida, el deseo de estar afuera y hacer algo, desde, no sé,
tener un proyecto de trabajo. Esas cosas yo creo que a lo largo de los talleres de escritura veo que se van desarrollando de una manera mucho más ágil y rápida que en otros talleres donde he participado, donde también está abierta la charla, pero la charla es, digamos, es tendiente más a un proceso de poder acompañar situaciones. Y esto que decías vos, Mario, de que la literatura, cómo se tensiona el adentro y el afuera a través de las cuestiones literarias y cómo acá creo que sí hay una cosa que, que es para pensar, que es cómo desde lo académico en lo literario se piensan las cosas y cuando esa lógica no está, cuando esa lógica es totalmente distinta, creo que hay otras cosas que entran en juego, hay otras cosas que son poderosas y fuertes, ¿no? Esto que decía esta chica que era prácticamente analfabeta, eh, el hacer un haiku, que implica separación en sílabas, que es una cosa muy compleja, y lograr ese haiku no tiene el mismo valor que a lo mejor alguien que está afuera, escribió toda su vida y tiene el proceso, ahí es lo que pesa el proceso, lo que importa y lo que lleva a poder ver y a entender otras cosas, ¿no? Me parece que esto es muy importante y realmente tensiona todo lo que se entiende por literatura desde la afuera. Y está buenísimo que conversen, que charlen y que puedan tensionarse para generar algo nuevo. Eh, el, ah, este, y pues, en cuanto a las cuestiones de los familiares y la comunidad, en esta primera instancia nosotros solamente trabajamos con personas que han transitado el sistema penal desde adentro, o sea, aunque sea domiciliaria, desde adentro, ¿no? Sin embargo, aparecieron muchas personas que querían escribir, que querían hablar desde su experiencia de la afuera, incluso familiares, madres, sobre todo madres, más que tías, hermanas, madres, que son quienes suelen bancar todas estas cuestiones afuera, pero también nos pasó con un grupo de defensoras públicas que querían hacer un escrito, y esas cosas raras que suceden, ¿no? Sí, en este momento no está, hay un texto de una persona que acompaña dentro de los 53 seleccionados, pero lo pensamos seriamente porque nos parece que es una herramienta muy positiva y que está muy bueno extenderla hacia otras categorías, por decirlo así, familiares, trabajadoras y demás. No sé si me quedó algo por ahí dando vuelta. Muchas gracias, Cintia. Bueno, no sé si tengo mucho más para agregar. Y hay una música de fondo que no sé si se escucha, espero que no, cerca de donde estoy. Bien. No sé si tengo mucho más para agregar. Sí pienso que esto que traían las compañeras, que tiene que ver con cómo el pensar la escritura, en ampliar la escritura, en ampliar el universo vocabular, en generar ese acceso, esos otros accesos a otros lenguajes, ¿no? Porque nosotros cuando pensamos la escritura la pensamos como acción, como un modo de mover, pero pensamos no solo en la escritura, sino en todo un lenguaje artístico, ¿no? Cuando hablamos de escribir, es porque originalmente nuestro equipo lo pensó así, pero también los talleres tienen que ver con escribir desde la música, decir desde la radio, cantar, escribir letras, escribir en una revista, publicar, pensar el colectivo editorial, pensar el colectivo radial, pensar en cómo todo lo que tiene que ver con esas herramientas impacta de alguna manera en la lengua jurídica, ¿no? En cómo puede mover también alguna estructura y cómo sirve también para, pensamos, creemos y nos ha marcado quizás la práctica, cómo puede servir para generar herramientas de defensa en un espacio donde las personas se ven constantemente amenazadas en su supervivencia individual. Entonces,
cómo estos espacios lograron generar instancias de organización colectiva, pero además en la propia individualidad, cómo permite también la defensa de sí mismos o de sí mismas en relación a la posibilidad de poder expresarse de otra manera, ¿no? Como algo que parece bien sencillo, pero tampoco lo es, porque hay muchas personas es algo que no, bueno, que no lo tienen de antemano y que, bueno, en el caso de la universidad, pensar en cómo estas experiencias permiten vincularse y nutrirse sobre todo, o sea, nosotros, esto de salir mejores, ¿no? La universidad sale mejor porque se nutre de saberes de lucha, saberes territoriales, saberes de oficio, saberes de supervivencia en el encierro y de supervivencia en esta sociedad hostil en la que vivimos en general. Y en relación a la pregunta por las familias, que tampoco sé si la entiendo bien, pero nosotros, o sea, nosotros como colectivo es imposible que no alojemos, pensemos o estemos de alguna manera siempre en vínculo con las familias y todo lo que sucede alrededor de, no solo cuando están detenidas las personas, sino muchas veces sino sobre todo cuando salen y porque las urgencias que nosotros nunca podemos atajar, ¿eh? O sea, no es que pero sí podemos saberlas, pensar redes, armar redes, pero sí nos pasa esto, ¿no? Que salen como universitarias, universitarios, estudiantes, personas que formaron parte de la radio, locutores, locutoras, productores de radio, no sé, hicieron música, formaron parte de una banda y cuando salen en libertad, todo eso es como que se diluye, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas personas siguen conectadas con nosotros siempre y nosotros ahí seguimos pensando y repensando cómo acompañar esos procesos para que no pierdan eso que se pudo organizar a nivel pedagógico y también político en el adentro, pero que también atienda las urgencias que tienen las personas, que son un montón y que se anteponen generalmente a este tipo de cuestiones y de experiencias. Y otra cosa que quiero decir es que está Betty en el chat, porque Betty, que es la persona de la que hablé antes, que hablaba del tatuaje, y ella está, porque no sabe cómo abrir el micrófono, entonces no le puede decir, pero ella quiere que leamos alguna de las cosas que dice, porque es una estudiante de letras. Está pidiendo esa Betina. Sí. Está pidiendo la palabra. Iba a leer yo sus Perfecto. cosas, pero si está pidiendo la palabra, a lo mejor quiere decir que puede abrir el micrófono. A ver, Betty, si podés, espectacular, así no te leo yo en voz alta y decís algo. Claro, tiene la manito levantada. Ahora, de aquí a que abra el... A ver, si puedes abrirlo, si no, que Cintia lea lo que pusiste en el chat. O si quieres ir leyendo, Cintia, porque nos quedan 10 minutos. Y si puede abrir, Dale, me parece perfecto, Aida, sí. A ver, leo alguna de las cosas que dice, porque Betty dice un montón. Escribir en la cárcel y fuera de ella hace que ese visibilizar sea real y que no quede nuestro rostro plasmado en un espejito de cantina de penitenciaría y sí en las manos de la familia, de la afuera, de la comunidad y del mundo. Dicho esto, hay un texto de Betty que se llama Espejos y Reflejos, que está publicado en Desatadas y que también lo podemos pasar porque seguro lo tenemos en las redes, en nuestras redes, en el Instagram, que es Escritura en la Cárcel, y en el Taller Colectivo de Edición, y en Dar Margen, lo tenemos, que es nuestra asociación civil, lo tenemos publicado, así que lo podemos leer y es un texto hermoso, que no hace falta que yo diga nada sobre él porque no tendría ningún sentido y lo arruinaría. Y después dice, me llamo Betiana y soy universitaria desde y a partir de mi paso por la Gran Casa. La escritura resuelve, impulsa, alivia y enseña. Y las compañeras que están aprendiendo a escribir nos cuentan las cosas y nosotros escribimos lo que ellos dicen. Esto también tiene que ver, hay un texto publicado que se llama Mi Plaza, que firma Amanda, pero que en realidad también es una escritura solidaria, colectiva, hecha entre Betina, cuando salió en libertad, y las compañeras que estaban adentro, que se llamaban y se dictaban y reconstruían historias que después fueron publicadas en las revistas, algo parecido también al libro que tienen, Ale, ustedes, este trabajo que hicieron con Dani Selco, que ahora no me puedo acordar. Bueno, Betty, hacer vivir, hacer morir. Hacer vivir, hacer morir. Bien. Y Betty también tiene como ese oficio del escribiente y de la narración colectiva. Y lo último, bueno, gracias, donde todos somos universitarios, nuestro espacio, pero bueno, después da cosas particulares. Juan, vos leete tu parte porque dice algo sobre vos.
el profe Juan Parchuk, Majo, bueno, pero más que nada quería leer eso, después cada quien lee lo que Betty le puso en el chat, pero creo que no pudo abrir el micrófono. Bueno, eso. Bueno, también las compañeras de la UABC nos comparten que la UABC, que es la Universidad Autónoma de Baja California, donde anunciamos que ya Hermanas en la Sombra acaba de abrir su nueva sucursal con Lucía Espinosa y profesoras de la UABC. Allá está Hermanas en la Sombra en el norte del país. Que ahí sí tienen un programa de educación universitaria. Aquí la UACM y la UNAM en la Ciudad de México. En Morelos, lamentablemente, no tenemos nada, ni siquiera preparatoria. Sí. Yo quería comentar así rápidamente, y ahorita veo si alguien más quiere hablar, que entre los conceptos que se están presionando para mover es el concepto mismo de investigación. ¿Qué es hacer investigación, no? Porque me acordé que me invitaron, creo que estaban las compañeras de Granada, que tienen un programa también, me invitaron a Granada en un programa de estudios feministas y una de jovencita del programa Erasmus me dijo, qué bonito todo lo que nos contó, pero eso no es investigación, eso es activismo. Fue muy interesante, por un lado, la seguridad y la arrogancia de esta jovencita para cuestionar el proyecto, pero creo que sí es algo qué conocimiento es válido, ¿no? ¿Por qué documentar la memoria de quienes viven en prisión puede ser literatura, pero no investigación? Y algunos tampoco puede ser literatura, ¿no? Entonces yo creo que hay todo un debate que está abierto ahí. Yo considero que mucho de lo que se hace como Hermanas en la Sombra, que es un proyecto editorial penitenciario en donde, que ya hablaremos en la sesión de México, en donde ellas escriben, editan, diseñan y publican sus propios libros, también es parte del corpus de productos de investigación que hay sobre literatura carcelaria en México, ¿no? Pero bueno, es todo un debate cómo presionar. Siempre la investigación tiene que partir de un marco teórico, tener una hipótesis, una metodología y de un producto de un libro académico, o hay otras formas de hacer investigación que están documentando las violencias carcelarias. Parece que Albertina pudo abrir su micrófono. ¿Sí, Bettina? Bueno. No está saliendo la voz. Bueno, nos quedan dos, no sé, más que para hacer preguntas porque ya no alcanzaríamos regresar. Tal vez si hay alguna intervención entre el público como muy precisa y si no, permitir una última palabra a cada una de las ponentes. Y un anuncio que Mario nos va a hacer. Sí, pero te damos la palabra, Bettina, pero no se oye. Ya te veo tu manita alzada de nuevo. A ver, inténtalo. No sé si ahora pueden oírme. Hola. Hay mucha interferencia. Hola. Tiene poco internet, tiene fallas de internet, por eso no se escucha bien. Sí, creo que no se puede, Bettina. No sé si pueden oírme. A ver, ahora sí, en este momento sí. A ver, inténtalo. Bueno. Bueno, mi mano levantada era para agradecer poder participar de este espacio. A los profes y a todos que permitieron que yo tuviera acceso a este seminario, a esta charla, a este aprendizaje. Y bueno, agradecer siempre al PEC. Me emociono este espacio. Betty, una disculpa, pero no el internet. El internet está muy mal, pero ya leímos. Vamos. Sí, llega. Betty, no se puede escuchar bien, pero leímos tu palabra. Y vemos que estás agradeciendo todas invitadas. Lo que hicimos ahora nosotras aquí, a lo mejor Cintia, si ya está afuera, Betty, invitarla donde tiene tu internet, planearlo, falta un mes, y así podemos apoyar a las compañeras que no tienen buena señal, podemos juntarnos de 2 o 3 para poder escuchar mejor. Pero entendimos el sentido, Betty, de tu agradecimiento y leímos tu palabra y te agradecemos estar aquí. Pues nos quedan, no sé si quieren decir una cosita como cierre, cada una de las ponentes, algo muy, muy, muy breve y luego queremos hacer un anuncio con Mario.
Bueno, yo quiero decir algo breve sobre la investigación, que un poco lo dije al comienzo, pero lo quería reforzar. Que a mí me parece que es importante poder pensar más allá de los límites de la academia. O sea, porque siempre que decimos investigación parece que necesariamente está ligada la palabra investigación a la palabra academia. A mí, por ejemplo, personalmente me interesa más la investigación política, la investigación cartográfica, más, como vos decías hoy, más deleuziana, me interesa más esa perspectiva de la investigación política, militante, que no necesariamente es una investigación académica. Entonces, mi pregunta es si puede la academia pensar la investigación más allá de sus límites o contornos, y si puede la academia reconocer y nombrar investigadores o activistas o investigaciones que no pertenezcan al mundo y que no respondan a las lógicas y a los términos del mundo académico. ¿Es posible esa apertura, digamos, esos desplazamientos? Y por último, ¿quién necesita ese reconocimiento y esa legitimación? ¿La academia necesita ser reconocida en su rol de investigadora o necesita el activismo que la academia reconozca algo o no? O sea, ¿por qué se juega algo vinculado a la legitimidad y al reconocimiento? Porque siento que esa es una pregunta también que puede alimentar esta conversación. Muchas gracias. Sí. Liliana. Voy a leer un parrafito, un texto muy cortito. Mi razón. Somos todas aquellas que tenemos luz en el alma. Mirar el cielo, pensar en cómo seguir. Mi razón, ser libre de estas rejas que nunca pensé vivir. No hay rejas para el alma. Es un texto colectivo que va a estar en el texto en la antología. Es de Trelew, Chubut, y son 14 personas que escriben. Nada más. Gracias, Liliana. Cintia. No, agradecer este intercambio de saberes que nos parece para nosotros siempre enriquece nuestra práctica, agradecer esta posibilidad, pero no, ya estamos con la hora, así que creo que ya dijimos todo. Quiero el anuncio de Mario. Bueno, Mario, antes de pasarte, creo que ahorita respondiendo a la provocación de Liliana, yo creo que quienes somos profesores en instituciones educativas universitarias, un paso importante es la currícula. Yo creo que tenemos que integrar más textos. El famoso concepto de interseccionalidad que va y viene por todos lados, yo lo veo Bajo la sombra del Guamúchil, que es un libro escrito por mujeres indígenas campesinas en reclusión. Ellas están teorizando una teorización encarnada desde el cuerpo. Entonces, no, junto con Kimberly Crenshaw, tener a Alejandra Reynosa, que habla de esta interseccionalidad desde la experiencia. Creo que una apuesta para empezar a transformar nuestras universidades, es reconocer que se teoriza desde distintos registros, ¿no? Como una invitación. Perdón, Mario, te doy la palabra. Bueno, yo solo quería anunciar que nuestro próximo encuentro es el jueves 26 de marzo. Tiene como tema general la cárcel y sus secuelas en Chile, aunque habrá seguramente una diversidad de diálogos ahí. Y mencionar a nuestros invitados, que es Felipa Ledesma, de Pájaros Entre Púas, que también hace parte de la red feminista. Ángela Edo, que trabaja en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y Liliana Manzano Chávez, de la Universidad Católica del Norte. Entonces, la idea es continuar con esas conversaciones. Creo que a todos nos deja pensando muchas cosas. A mí también siempre me emociona mucho, siempre salgo con ganas de hacer cosas, porque qué cosas, qué cantidad de actividades valiosas que se hacen y que podemos hacer y que podemos juntarnos y no fortalecer. Entonces, bueno, ojalá que podamos reencontrarnos el 26 de marzo. Muchas gracias a todos y todas, a todos los que se inscribieron en esta sesión. Vamos a hacerles llegar el programa entero del seminario. Tenemos de momento programadas sesiones. Vamos a ver cómo avanzamos, cómo está la respuesta y si lo alargamos a todo el año. Por lo pronto tenemos hasta agosto programado y queremos que nos sigan acompañando en este recorrido por el continente. Muchísimas gracias a Alicia Garrido en nuestro equipo técnico. Y a todos y todas las que asistieron. Algunas compañeras nos dijeron que no había llegado el link, aunque se inscribieron. Ya tomé nota, la persona que puso ahí, tomé nota de su correo y les haremos llegar este link. Y vamos a visitar Chile el próximo mes y saber qué es lo que está pasando allá con nuestras compañeras. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Gracias.